César. Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta, puede decir, ¿no? Bueno, hay ciertas empresas que producen información que se miden a sí mismas. Yo creo que hay un pequeño problema de base, ¿no? Entonces, lo importante cuando una medición se establece es que sea transparente. Entonces, de poco sirve que el propio medio sea el que dice qué audiencia ha tenido. Por simplificarlo un poco, ¿no? Hace falta que sea la misma métrica para todos y que sea transparente para todo el mundo. Eso como punto de partida. Y segundo, que tanto las mediciones de Google como la de Facebook, lógicamente, pues no están basadas en un panel, son sistemas basadas en sus cookies, en sus buscadores y demás, ¿no? No es un sistema user-centric, es un sistema site-centric, es decir, basado en la búsqueda de páginas web. Bueno, eso está muy bien porque produce muchísima información, muchísimos datos, podemos acceder a Google AdWords o podemos acceder a Google Analytics y podemos tener muchísima información, pero claro, no está ponderada como si fuese una medición mucho más robusta basada en un panel con personas, sociodemográficos y demás, y eso es un límite. Entonces, esto es un ejemplo más de que en ocasiones tenemos muchísima información, que está bien tener eso, a no tener nada, pero que tenemos que seguir avanzando. Siempre buscando esas tres partes que os había dicho, ¿no? Que sea robusta, que sea consensuada y que sea transparente. Bueno, yo lo único que añadiría es algo que ya he dicho, y es que no nos podemos quedar en los datos. Y también lo ha comentado Teresa, o sea, el exceso de análisis puede llevar a la parálisis. Lo que deberíamos de hacer, y yo creo que hay que recurrir en este caso a los expertos, es en recopilar aquellos datos que necesitas, en saber interpretarlos y saber combinarlos, porque al final vamos buscando conclusiones, insights, objetivos logrados, imágenes y estructuras de imágenes alcanzadas. Y los datos que te da un Google, un Facebook, en este panorama es una pequeñita parte de una pintura y de un cuadro mucho más complejo y lógicamente más interesante. Yo quería añadir que creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Sara. Creo que todos nosotros somos investigadores en el fondo, porque todos tenemos que ser capaces de con unos datos establecer unas conclusiones y establecer una pequeña investigación. Creo que hay muchísimo recorrido, muchas veces pecamos de estar siempre pegado al dato y un dato en sí mismo no dice nada. Lo que hace falta es interpretar, analizar, sacar tendencias, conclusiones y quitarse un poquito el miedo a dar un paso más. Es más, si me permitís, el dato hasta, bueno, pues lo podemos utilizar según nos convenga. Entonces, yo creo que en esto pues es hacerse trampas a uno mismo y tiene que haber rigor en la profesión para trabajar con indicadores realmente relevantes, ¿no? Y a veces desde las empresas pues nos perdemos un poco, ¿no? Porque dices que tenemos que saber, sí, pero esto se ha complicado tanto que yo creo que necesitamos el apoyo de todos nuestros socios externos con los que trabajamos en los proyectos para ayudarnos a interpretar los datos que tenemos. Sí, preséntate si sí, quieres. soy Laura, directora de la agencia Nota Bene. Estamos ahora viendo un montón de herramientas que están saliendo al mercado para analizar la influencia, para sacar datos, bueno, entonces me imagino que todas las agencias os pasa lo mismo, nos vienen a presentar un montón de herramientas muy bonitas, muy caras algunas, y entonces lo que queremos un poco desde Nota Bene es saber si habéis podido analizar un poco algunas de esas herramientas, si como ADSEC podéis recomendar, pues, o si todos juntos podríamos trabajar, porque es verdad que ahora es un trabajo que no se puede hacer desde las agencias, es demasiado time consuming, demasiado complicado, entonces es un poco... A ver, es que eso es un tema un poco particular de cada agencia. Efectivamente, desde ADC podemos recomendar alguna serie de hecho, como vamos a seguir con el tema, por eso digo que esto es el comienzo, el grupo de trabajo va a seguir. Y yo creo que lo siguiente tema que tenemos que analizar antes de hacer la formación que vamos a hacer es compartir generosamente, que yo creo que se ha compartido ya bastante la información. Cada agencia a nivel internacional también, los que son multinacionales, tenemos o tienen esto en distintas herramientas y distintos sistemas, ¿no? Eso a veces podremos Pero son compartirlo. herramientas vendidas por empresas que se están creando, Sí, que se especializan sí, solo en esto. Sí.
ahí hay mucha discusión, porque si hablas con una agencia te dicen que una, si hablas con otra te dicen que otra. Yo creo que lo que tenemos que hacer, yo creo que en el grupo que habéis trabajado lo habéis compartido, ¿no? Pero quizás ahí es donde más tenemos que profundizar y ser más generosos en decir, a mí me funciona esta, no sé si te funciona a ti. Pero es un poco, yo creo que es un poco un tema muy ad hoc de cada uno. Ahora, yo creo que en el grupo hay generosidad para compartir eso, ¿no, Sara? Sí, yo os puedo decir lo que ha hecho la AMEC, porque siempre es interesante ver también lo que se ha hecho a nivel internacional, instituciones que van un poquito por delante de nosotros, ¿no? Aquí en España. Y os diré que la filosofía de la AMEC no es poner puertas al campo, es decir, la industria es todo lo amplia y todo lo rica que dé de sí, pero sí es cierto que trata de plantear una serie de buenas prácticas, pautas profesionales y criterios de medición que toda herramienta debe de cumplir para ser validada. Es decir, no deberíamos de cerrarnos a esta herramienta sí, esta herramienta no, pero creo que sí deberíamos de cerrarnos a prácticas que validamos como profesionales y válidas y aquellas que no. Y eso estamos en el camino, porque esta primera guía marca ya un punto de partida interesante en ese sentido. Pero si quieres, uno de los temas que abordemos en el grupo de trabajo cuando se hable sea precisamente esto. Igual que compartimos otras muchas cosas, pues compartamos las que funcionan y las que no funcionan, si os parece. Ludi. Me gustaría... Solo quería añadir una pequeña cuestión. Al final es una decisión de negocio saber con qué herramienta quieres trabajar, y yo creo que lo habéis explicado muy bien. Tiene que haber transparencia y tiene que haber un poquito de criterio a la hora de establecer por alguna reglamentación, y eso es una cosa que le toca a la industria. Sin embargo, sí que creo que es importante que si tengamos en cuenta algunas cuestiones que pueden ayudar. Yo creo que es importante siempre recurrir a herramientas cross-media que entiendan la comunicación como un todo y no como la parte segmentada. Si al final tienes una herramienta que te mide en los medios sociales, una herramienta que te mide en internet y otra herramienta que te mide el offline, luego no vas a poder juntar unos datos con otros porque no tienen nada que ver unas cosas con otras. Yo creo que el hecho de que sea cross-medio es importante, creo que es importante rascar el dato. Estáis en necesidad de preguntarle a vuestro proveedor, oye, esta investigación, ¿cómo se calcula este dato? Porque muchas veces hemos detectado que es un algoritmo, pero el algoritmo no te dice qué es, entonces puede haber ahí muchísimo ruido. Y segundo, yo creo que tiene que tener algo de cualitativo. Yo creo que las herramientas tienen que tener algo de cuantitativo y cualitativo. Yo destacaría esas tres ideas.